Mis queridos amigos, me place poder, después de tanto tiempo, rememorar para ustedes aquellos hechos de armas que dieron honra a mi señor, el noble rey don Alfonso el VIII de Castilla. Mi señor, habiendo conquistado los almohades Cuenca y extendiendo sus dominios al sur del Tajo, fundó Plasencia. Se enfrentó al califa Yusuf en Alarcos, cayendo el ejército cristiano el aciago día del 18 de julio de 1195. En este lugar, Alarcos, situado una ciudad de nueva construcción de Alfonso VIII, que va a ubicarla sobre un antiguo oppidum ibérico de una gran importancia. Cada día estamos viendo la importancia que va teniendo o que debió de tener en su momento el Alarcos ibérico, sobre también un antiguo castillo, quizá de época taifa, quizá de época almorávide. Sobre este lugar, el rey cristiano Alfonso VIII, en los años previos a la batalla de Alarcos, concibe la idea de construir una gran ciudad. De hecho, las murallas que se ven, las murallas que vemos, todavía son de alguna manera el reflejo de ese concepto, de esa concepción de una gran ciudad, de ese proyecto urbanístico que va a tener el rey. No solamente va a hacerlo ahí, sino que el castillo va a sufrir una remodelación, siguiendo todas las nuevas técnicas de la época. Va a reconvertir torres rectangulares o cuadradas, se van a convertir en torres pentagonales en proa, y todo ello dentro de un gran proyecto urbanístico del rey. Es decir, el rey estaba construyendo su ciudad, la ciudad real, digamos, a unos kilómetros de la vecina Calatrava, que estaba en poder de la orden ya, y está construyendo, como digo, esa gran ciudad justo como base de operaciones, quizá para la futura conquista de Andalucía. Todo el proyecto del que estoy haciéndome eco, digamos, se vino abajo, y al decir de muchas de las crónicas, no llegaron a terminar los muros cuando se produce el enfrentamiento, cuando se va a desarrollar la batalla de Alarcos, que no es el momento tampoco de estar describiéndola, pero que va a ser, digamos, un antecedente de un hecho de armas de una gran envergadura en las llanuras manchegas, es decir, el enfrentamiento del ejército almohade contra el ejército cristiano. Cabe destacar sobre todo el que nos ha permitido conocer mucho del armamento, que luego va a ser exactamente igual al utilizado en las navas. De hecho, una fosa de despojos, como el lugar que estamos viendo en este momento, una fosa de despojos donde se tiran los restos de la batalla, nos ha permitido tener una documentación de primerísima mano de todo el armamento que se utilizaba en aquellos momentos. Un armamento que seguramente aparecía dentro de los cadáveres, tanto de animales, de caballos, como de personas que aparecieron, digamos, echados en esa fosa de despojos. Fosa de despojos, por tanto, que quizá debe ser uno de los hallazgos más espectaculares que se han producido en Alarcos y que nos está dando más datos perfectamente centrados en torno a 1195. Posteriormente hay un hecho también que cabe destacar. Después de la batalla de Alarcos, los almohades vuelven a tomar como capital Calatrava. Tras Alarcos, se iniciarían una serie de campañas ofensivas que vinieron a durar 3 años y que puso en poder de los almohades gran número de plazas fuertes, hasta ahora en poder de los castellanos. La frontera del reino de Alfonso VIII se vio comprimida hasta las márgenes del Tajo, llegando las racias musulmanas hasta las mismas murallas de la ciudad de Toledo. Solo queda, al sur de esta línea fronteriza, el castillo de Salvatierra, defendido por un grupo de caballeros calatravos, como una isla en territorio almohade, a las puertas de 2 de los pasos que conducían al interior de Andalucía. El rey don Alfonso, que anhelaba morir por la fe de Cristo, soportó a duras penas, aunque con inteligencia, el deshonor de la derrota de Alarcos, y pactó treguas con los almohades durante 10 años. Pero vencidas las fechas, no consintió prolongarlas por más tiempo.
sino que, empujado por su afán de superación y por el amor a su fe, lanzó la guerra en nombre del Señor. Recuerdo que redacté, en nombre del rey y del malogrado infante don Fernando, la carta a mi carísimo hermano Inocencio III, vicario de Cristo en la tierra, rogándole tuviera bien conceder el carácter de cruzada a la eminente campaña contra los enemigos de la fe. Los moros, con su califa al-Nasir, que años antes había sucedido a su padre, Yusuf, entraron con gran aparato y no menos esperanza de apoderarse de España. Y se apoderaron, efectivamente, del castillo de Salvatierra, para vergüenza de la fe cristiana, en el mes de septiembre del año 1211. Y este hecho conmocionó a toda la cristiandad. Mi nombre es Abu Abdallah Mohamed. Algunos me conocían como Al-Nasir, y los cristianos, en su ignorancia, me llamaban el Miramamolín. Alguno, como el rey de León, solicitó la ayuda de los almohades para luchar contra su primo, el rey de Castilla. El de Navarra vino a pedirme dinero, y mientras perdía su tiempo cortejando a una de mis hermanas, Alfonso de Castilla, que también era primo del Navarro, le quitó medio reino. Este Alfonso no podía olvidar su derrota en Alarcos y guardaba odio en su corazón contra los almohades. No respetó las treguas y sus súbditos atacaron y saquearon la cuenca del Segura. Este Alfonso, con su otro primo, Pedro de Aragón, que era su único amigo, atacaron a Ademuz y Castelfabid y encendieron la llama de la guerra que tantas veces habían prendido. Decidí una expedición de castigo que humillase a los infieles en sus propios territorios y renovase su pacto con la espada que no quedaría ya seca de su sangre. Elegí este castillo de Salvatierra, que había sido cogido en las redes de la cruz y por cuya culpa sufría el corazón de la fe musulmana. Dirigí contra el castillo a los árabes, pelotón tras pelotón, y lancé contra él cábila tras cábila. Aquí, en este llano, aparecieron unos 400 jinetes cristianos, a los que exterminamos totalmente. Después, nos apoderamos de los arrabales, que se extendían desde las peñas de la cumbre hasta el llano, y le prendimos fuego. Luego mandamos avanzar a las máquinas de guerra contra el castillo. Lanzamos contra ellas piedras como montañas, y se esparció sobre ellos desde los barrancos una nube oscura de flechas, en las que se quebraban unas flechas contra otras. El que se salvaba de las piedras no se libraba de las saetas amontonadas como nubes. Durante el sitio, mis columnas de caballería recorrían Toledo y su región, y el pavor llenaba los extremos del país y sus comarcas. Y los cristianos se vieron en grave aprieto para guerrear, y desearon encontrar su descanso en la muerte. Rindieron el castillo, y Dios lo purificó de inmundicias. Cambió las campanas por los almuédanos y tornó la iglesia por mezquita para honrar y agradar a Dios. Frente a este poder emergente de los almohades, que pone en peligro las fronteras de los reinos cristianos peninsulares, se alza de manera singular la figura histórica de Alfonso VIII, el de más largo reinado de toda la corona de Castilla. Recuperar los territorios de su reino, arrebatados por los monarcas familiares vecinos, será el primer objetivo de la política de Alfonso VIII,
El segundo, ampliar su reino desplazando a los musulmanes hacia el sur. A tal fin, propone y consigue del Papa Inocencio III la consideración de cruzada a la gran expedición militar que viene preparando contra los almohades desde la derrota de Alarcos. Cuántos recuerdos me trae este monasterio de las Huelgas. El rey lo construyó con el propósito de agradar al Altísimo, a instancias de su serenísima esposa, la reina doña Leonor. Por estos claustros estudiamos el noble rey y yo las medidas que debían tomarse para la organización de tan magna empresa. Después el rey reunió a los obispos y a los nobles y proclamó en persona, entre las aclamaciones de todos, las razones que le movían a organizar una batalla campal. Escuchemos a mi señor, don Alfonso, que descansa junto a doña Leonor en el coro de este monasterio, mientras cantan día y noche los salmos de alabanza las monjas de la querida Orden del Císter. Quiso Dios que yo fuera rey de Castilla, pero mi vida no fue fácil. El año de 1211 fue especialmente aciago. El lagareno se apoderó de la fortaleza de Salvatierra y en octubre mi queridísimo hijo Fernando murió de fiebres en Madrid. El Todopoderoso me compensó con la lealtad de mis súbditos y con su apoyo decidí dar batalla campal al rey de Marruecos. Mandé embajadores a distintos lugares para que convocaran a las gentes al combate. Yo mismo solicité la ayuda de mis parientes, los reyes de España. Mi primo y yerno, Alfonso de León, me la negó. Él, que me había jurado vasallaje en Carrión. No es de extrañar que los propios moros le apodaran el baboso. Mi otro primo, Sancho de Navarra, no contestó en principio a mi requerimiento, y solo más tarde, ante las recriminaciones que le hizo el arzobispo de Narbona, decidió acudir a la batalla cuando ya nos encontrábamos en camino. El que nunca me defraudó fue mi querido primo Pedro, rey de Aragón. Él fue durante toda su vida fiel y leal amigo. Con él vino una nutrida representación de sus nobles. Aprestadas las armas, almacenados los víveres y más que nada listos los corazones para el combate, se produjo la concentración de todos en Toledo, la única capaz por su riqueza de abastecer al ejército. Comenzaron a llegar nobles de las Galias, el arzobispo de Burdeos y el obispo de Nantes y también de Italia. Asimismo, el venerable Arnaldo, arzobispo de Narbona, acompañado de una muchedumbre de la Galia Citerior. Igualmente acudieron muchos caballeros de la zona de Portugal y algunos ilustres nobles del Reino de León. La diversidad de sus orígenes los hacía distintos en costumbres, hablas y atuendos. Como responsable de la ciudad, tuve que poner gran diligencia para que no se produjeran querellas y alborotos que pudieran malograr la empresa de la batalla. Mis caballeros, más de una vez, tuvieron que defender la judería de los intentos de pillaje de los ultramontanos. Finalmente llegaron los escuadrones de los concejos y ciudades de Castilla, dotados de caballos, armas, víveres y todo lo necesario para la guerra. Los obispos del reino aportaron tanto sus personas como sus haciendas. Llegaron los frailes de Calatrava, los del Temple, también los frailes del Hospital y los de la Orden de Santiago. Todos, absolutamente todos, fuimos movidos por el afán y la defensa de la cruz. Comandaba la vanguardia del ejército don Diego López de Haro, al que acompañaba el arzobispo de Narbona. El día 20 salió el resto del ejército al mando de Alfonso VIII, rey de Castilla.
El día 23 de junio, la vanguardia llegó frente a Malagón, que era la primera plaza musulmana en su camino. Al día siguiente, la villa fue atacada por los ultramontanos. El gobernador almohade capituló esa misma noche bajo la condición de respetar la vida de sus habitantes, pacto que no cumplieron los ultramontanos, pasando a cuchillo a todos sus defensores. El día 27 partieron hacia Calatrava. El día 4 de julio, Alfonso VIII, con sus hombres, abandonó Calatrava y marchó hacia Alarcos. Los días 5 y 6 fueron empleados en la conquista de los castillos de Piedrabuena, Benavente, Caracuel y Alarcos, testigo de la gran derrota del rey de Castilla frente a los almohades y en poder de estos desde 1195. Allí se incorpora el rey de Navarra. De la calzada hacia Levante pasó el ejército, por Villar del Pozo y Ballesteros, para por el Cordel pasar a la hacienda del Yerzgo, en Aldea del Rey, y acampar frente al castillo de Salvatierra, que estaba en poder de los musulmanes desde el año anterior. En julio tomaron este castillo las tropas cristianas. Entonces el ejército almohade se replegó y cerró el Paso de la Losa. De salvar este desfiladero del Paso de la Losa con las tropas, cambió la ruta de las mismas, gracias a un consejo recibido por un pastor, nuevamente la calzada romana que salta la sierra por el denominado Puerto del Rey. Comprobado por López de Haro y García Romero que lo que decía el pastor era cierto, ocuparon este monte, que tiene una explanada en lo alto. Y así sucedió, por voluntad del Señor. Los agarenos mandaron un grupo de caballería para impedir que levantáramos el campamento. La lucha con nuestra vanguardia fue dura, ya que nosotros nos veíamos obligados a avanzar en una larga hilera debido a la estrechez del camino. Después de un prolongado choque, los agarenos fueron rechazados por la gracia de Dios, estableciéndose el campamento sin novedad. El rey de los agarenos comprendió que de nada le servía la emboscada dispuesta en el Paso de la Losa, y salió aquel mismo día a campo abierto y apostó con gallardía al núcleo de sus tropas encima de una altura de difícil subida. Se aplazó el combate hasta el lunes 16 de julio. El domingo, fiesta del Señor, junto a todos los obispos, prediqué palabras de ánimo y de indulgencia con gran unción por todos los campamentos, las ciudades y los príncipes. En la madrugada del día siguiente, estalló el grito de júbilo y de la confesión, y la voz del pregonero ordenó que todos se aprestaran para el combate del Señor. Y así, celebrados los misterios de la pasión del Señor y hecha confesión, recibidos los sacramentos, tomamos las armas y salimos a la batalla campal. La vanguardia estaba seguida por el centro de lo que era el grueso del ejército. A sus lados estaban las costaneras o los flancos, generalmente ocupados por caballería y fuerzas móviles que podían auxiliar al resto del ejército, y detrás estaba la zaga, generalmente donde se situaban el rey o el califa. Diego López y los suyos mandó la vanguardia. El conde Gonzalo Núñez de Lara, con los frailes del Temple, del Hospital, de Oclés y de Calatrava, el núcleo central. Su flanco lo protegía Rodrigo Díaz de Cameros con su hermano Álvaro, Juan González y otros nobles con ellos. La retaguardia la mandaba el propio rey Alfonso. Le acompañábamos los obispos, Gonzalo Ruiz de Girón, sus hermanos,
Rodrigo Pérez de Villalobos, Suero Téllez, Fernando García y otros. El valeroso rey Pedro de Aragón estaba a nuestra izquierda, y el rey Sancho de Navarra, notable por la gran fama de su valentía, formaba el ala derecha. Nuestra vanguardia arrasó sin dificultad los primeros batallones. Los agarenos aguantaron casi sin moverse del lugar. Comenzaron a rechazar a los primeros de los nuestros, que subían por lugares bastante desventajosos para el combate. El rey Alfonso, al observar que algunos con villana cobardía retrocedían, me dijo: «Arzobispo, muramos aquí, vos y yo». Yo le contesté que de ningún modo. Antes bien le aseguré que nos impondríamos a los enemigos. Fernando García, hombre de gran valor y avezado en la guerra, retuvo al rey aconsejándole que marchara controlando la situación. El rey me volvió a decir: «Arzobispo, muramos aquí, pues no es ninguna deshonra una muerte en tales circunstancias». Yo recuerdo que le contesté: «Si es voluntad de Dios, hoy nos aguarda la corona de la victoria y no la muerte. Pero si la voluntad de Dios fuera otra, todos estamos dispuestos a morir junto a vos». El rey entonces, sin alterar su rostro ni su habitual compostura, inició la carga definitiva que rompió la defensa de los almohades, y el estandarte del rey, en el que figuraba la cruz del Señor, pasó milagrosamente entre las filas de los enemigos. Entonces, el rey de los agarenos, a ruegos de su hermano, recurrió a la huida. Después de la batalla le dije al rey: «Tened presente, Alfonso, que esta batalla la has ganado por la gracia de Dios, que suplió todas nuestras carencias y hoy borró el deshonor de la derrota de Alarcos». También le recordé que no se olvidara de sus caballeros, con cuyo concurso había logrado tanta gloria. 2 años después de aquella batalla, que algunos llamaron la batalla de Úbeda y otros de las Navas de Tolosa, y que para nosotros solo fue la batalla decisiva contra los almohades, vine a descansar para siempre a este monasterio de Huelgas. Dios no quiso que mis hijos varones heredaran un reino que defendí día a día con la espada durante 42 años. Pero Él, que todo lo puede, dejaba el camino abierto a mi nieto Fernando, que no solo reuniría en su persona las coronas de Castilla y de León, sino que continuaría incansable la guerra contra los agarenos, como yo hice con sus hermanos almohades. Así comenzó el derrumbe del imperio almohade. Pero eso es otra historia.